Continuemos con la sección número 2 del capítulo 2. Subtema: el efecto nocebo. Por supuesto, siempre existe la otra cara de la moneda. Mientras la sugestionabilidad acaparaba cada vez más atención por su capacidad curativa, también se hizo aparente que el mismo fenómeno se podía usar para hacer daño a los demás. Prácticas como los maleficios y los hechizos vudú ilustraban el aspecto negativo de la sugestionabilidad. En la década de 1940, el psicólogo de la Universidad de Harvard, Walter Bradford Kennan, que en 1932 había acuñado el término reacción de lucha o huida, estudió la respuesta nocebo, un fenómeno al que llamó muerte por vudú. Kennan examinó una serie de informes anecdóticos de personas que creían firmemente, debido a su cultura, en el poder de los brujos o sacerdotes vudú, y que de pronto enfermaban y morían, pese a no tener lesiones, no haber tomado ningún veneno, ni sufrir infección alguna, después de haber sido objeto de un maleficio o una maldición. Sus investigaciones constituirían el trabajo preliminar de lo que en la actualidad se conoce como los sistemas de respuesta fisiológica que permiten a las emociones, en concreto al miedo, causar enfermedades. La creencia de la víctima en el poder letal de un maleficio solo era un elemento psicológico más que le provocaba la muerte, afirmaba Kennan. Otro elemento eran los efectos de ser aislado y rechazado socialmente, incluso por los propios familiares de la víctima. Esta clase de sujetos se convertían rápidamente en muertos vivientes. Los efectos dañinos procedentes de fuentes inocuas no se limitan al vudú. Los científicos acuñaron en la década de 1960 el término nocebo, que significa dañar en latín, lo opuesto de dar placer, el significado de placebo, refiriéndose a una sustancia inerte que produce efectos perjudiciales simplemente porque alguien cree o espera que le haga daño. El efecto nocebo suele darse en estudios sobre fármacos cuando los participantes que están tomando placebos esperan que el fármaco experimental les cause efectos secundarios, o cuando les advierten de los posibles efectos secundarios y entonces los experimentan al asociar al fármaco con estos, aunque en realidad no lo estén tomando. Por evidentes razones éticas, existen pocos estudios concebidos para estudiar este fenómeno, aunque hay algunos. Un famoso ejemplo es el del estudio realizado en 1962 en Japón con un grupo de niños sumamente alérgicos a la hiedra venenosa. Los investigadores les frotaron el antebrazo con una hoja de esta planta, pero les dijeron que la hoja era inofensiva. Luego les frotaron el otro antebrazo con una hoja inofensiva diciéndoles que era hiedra venenosa. A todos los niños les salió un sarpullido en el brazo donde les aplicaron la hoja que ellos creían era hierba venenosa, pese a ser inofensiva. A 11 de los 13 niños no les salió ninguna erupción en el brazo donde les habían frotado la hiedra venenosa. Este hallazgo dejó atónitos a los investigadores. ¿Cómo era posible que a unos niños sumamente alérgicos a la hiedra venenosa no les saliera ninguna erupción al entrar en contacto con ella? ¿Y por qué una hoja inofensiva les había producido alergia? La hiedra venenosa no les había causado ningún daño porque el nuevo pensamiento de que la hoja era inofensiva había anulado sus recuerdos y su creencia en su alergia. Y la segunda parte del experimento produjo el efecto contrario. Una hoja inofensiva se convirtió en dañina al creer que lo era. En ambos casos el cuerpo de los niños respondió al instante a su nuevo estado mental. En este ejemplo se podría decir que a esos niños los liberaron de algún modo de sus expectativas sobre la reacción física que les causaría la hoja tóxica,
basadas en sus experiencias pasadas de ser alérgicos a ella. De hecho, en algún modo trascendieron una previsible línea del tiempo. Eso también sugiere que por alguna razón se volvieron más fuertes que las condiciones de su entorno. La hoja de hiedra venenosa. Al final fueron capaces de alterar y controlar su fisiología al cambiar simplemente un pensamiento. Esta asombrosa prueba sobre que un pensamiento, en forma de expectativa, pudo producir un efecto más fuerte del cuerpo que el del entorno físico real, ayudó a marcar el nacimiento de un nuevo campo científico, el de la psiconeuroinmunología, el efecto que los pensamientos y las emociones producen en el sistema inmunológico, una parte importante de la conexión mente-cuerpo. Otro notable estudio sobre el nocebo de la década de 1960 analizó a sujetos con asma. Los investigadores dieron a 40 pacientes asmáticos inhaladores que no contenían más que vapor de agua, pero les dijeron que contenían alergénicos o irritantes. 19 de ellos, el 48%, experimentaron síntomas asmáticos como la contracción de las vías respiratorias. Y 12, el 30% del grupo, sufrieron ataques asmáticos en toda regla. Los investigadores les dieron más tarde inhaladores diciéndoles que contenían una medicina que les aliviaría los síntomas y las vías respiratorias se les volvieron a abrir a todos, aunque los inhaladores contuvieran solo vapor de agua. En ambas situaciones, la de provocarles síntomas asmáticos y la de eliminarlos de manera espectacular, los pacientes respondieron a la sugestión al implantarles los investigadores el pensamiento en la mente, obteniendo exactamente el efecto esperado. Sufrieron un ataque de asma cuando creyeron estar inhalando algo perjudicial y se pusieron mejor cuando pensaron estar inhalando un medicamento. Y en estos pensamientos fueron más poderosos que el propio entorno y que la realidad. Se podría decir que sus pensamientos crearon una realidad totalmente nueva. ¿Qué es lo que esto nos muestra sobre las creencias que albergamos y los pensamientos que tenemos a diario? Estamos más predispuestos a pillar la gripa porque a lo largo del invierno por todas partes no vemos más que artículos relacionados con la estación gripal y carteles sobre vacunas recordándonos que si no nos vacunamos enfermaremos. Es posible que al ver a alguien con los síntomas de la gripe, enfermemos al pensar de la misma forma que los niños del estudio sobre la hierba venenosa, a los que una hoja inofensiva les provocó un sarpullido, o que los asmáticos que tuvieron una reacción bronquial importante después de inhalar solamente vapor de agua. Somos más proclives a sufrir artritis, rigidez articular, falta de memoria, poca energía y baja libido a medida que envejecemos, simplemente porque esta es la versión de la verdad con la que nos bombardean los anuncios, los programas televisivos y los medios de comunicación. ¿Qué otras profecías que acarrean su propio cumplimiento estamos creando con nuestra mente sin darnos cuenta? ¿Y qué verdades inevitables podemos cambiar simplemente al tener nuevos pensamientos y adoptar nuevas creencias? Subtema: el primer gran avance. Un estudio pionero realizado a finales de la década de 1970 demostró por primera vez que un placebo podía activar la liberación de endorfinas, los analgésicos naturales del cuerpo, al igual que ciertos fármacos activos. En el estudio, John Levine de la Universidad de California en San Francisco dio placebos en lugar de medicamentos para el dolor a 40 pacientes a los que les acababa de extraer una muela del juicio. Como era de esperar, al creer que estaban recibiendo un analgésico, la mayoría afirmó sentirse mejor. Pero después los investigadores les dieron naloxona,
un antídoto para la morfina que bloquea químicamente los sitios receptores tanto de la morfina como de las endorfinas, la morfina endógena, en el cerebro. Cuando los investigadores se la administraron, los pacientes volvieron a sentir dolor, lo cual demostró que al tomar los placebos, los pacientes habían estado fabricando sus propias endorfinas, sus propios analgésicos naturales. Marcó un hito en la investigación de los placebos, porque significó que el alivio experimentado por los sujetos del estudio no era solo mental, sino también físico. Lo había provocado su estado del ser. Si el cuerpo humano puede actuar como si fuera su propia farmacia, produciendo sus propios analgésicos, en ese caso, quizás sea también verdad que pueda proporcionarnos otros medicamentos naturales cuando los necesitamos, procedentes de la infinita combinación de sustancias químicas y de compuestos medicinales que almacena. Fármacos que actúan como los recetados por los médicos o incluso mejor todavía. Otro estudio llevado a cabo en la década de 1970 por el psicólogo Robert Adler de la Universidad de Rochester añadió una fascinante nueva dimensión al tema de los placebos, el elemento conocido como condicionamiento. El condicionamiento, una idea que se hizo famosa gracias al fisiólogo ruso Ivan Pavlov, consiste en asociar una cosa con otra, como los perros pavlovianos asociando el sonido de la campanilla con la comida después de que Pavlov la hiciera sonar cada día antes de alimentarlos. Con el paso del tiempo, los perros condicionados salivaban automáticamente al esperar recibir comida siempre que oían la campanilla. Debido a esta clase de condicionamiento, sus cuerpos habían aprendido a responder fisiológicamente a un nuevo estímulo del entorno, en ese caso la campanilla, incluso sin que el estímulo original que desencadenaba la respuesta, la comida, estuviera presente. Cuando se da una respuesta condicionada, se puede decir, por tanto, que un programa subconsciente almacenado en el cuerpo, entre paréntesis, hablaré más a fondo sobre ello en los siguientes capítulos, toma el mando anulando la mente consciente. De esta manera, el cuerpo está condicionado a convertirse en mente, porque los pensamientos conscientes ya no son los que tienen control. En el caso de Pavlov, estuvo exponiendo repetidamente a los perros al olor, la vista y el sabor de la comida mientras tocaba la campanilla. Con el paso del tiempo, el mero sonido de la campanilla hacía que los perros cambiaran de manera automática su estado fisiológico y químico sin percatarse de ello. Su sistema nervioso autónomo, el sistema subconsciente del cuerpo que funciona sin que nos demos cuenta, tomaba el mando. El condicionamiento crea cambios internos subconscientes en el cuerpo al asociar recuerdos del pasado con la expectativa de unos efectos internos, lo que se llama memoria asociativa, hasta que esos resultados esperados o anticipados ocurren de manera automática. Cuanto más fuerte sea el condicionamiento, menos podremos controlar de manera consciente esos procesos y más automática se volverá la programación subconsciente. Fin de la sección 2, capítulo 2.